Hola a todos, bienvenidos de nuevo al taller de tapizado y decoración de iniciación. Como siempre vamos a adelantar de qué va a ir este taller, aunque podéis imaginarlo con esta primera imagen, pero este taller va a ser el taller número 5 y vamos a hacer una comprobación del interior, de cómo está nuestro encinchado, o sea, nuestras cinchas, cómo está el relleno y qué es lo que necesitamos cambiar y qué no. Bien, lo primero, acordaos que ya hicimos un taller anterior que hablábamos de la estructura, es decir, dónde va este cojinete o este asiento, lo que habíamos hecho con ella. En mi caso, yo os la mandaré, pero no voy a tocarla nada. ¿Por qué? Porque he comprobado que la estructura me gusta, es un tono acaobado, es un tinte y un acabado de barniz mate que ya le había dado y me hace juego con todo el mobiliario y con la mesa de despacho concretamente que va a ir este asiento. Entonces eso no lo voy a tocar, pero acordaos que hablamos de los diferentes acabados que podíais tener, como era un acabado a la tiza, aspecto rugoso y siempre barnizar o encerar, un aspecto satinado esmaltado, que puedes trabajar con los esmaltes de diferentes colores y no hay que barnizar, y luego teñir la madera, como es mi caso, y dar el acabado que quieras, mate, satinado, brillante, eso con barniz. También le podéis dar un acabado rústico con nuestra cera y crear unas pátinas, etcétera. Entonces recordad siempre todo eso. También os he enviado para el taller que corresponde a la semana pasada uno de patinados y pintados, para que veáis un poquitín la diferencia, lo que es un desgastado, lo que es un estilo vintage o lo que es simplemente un envejecido, que es con una pátina. Bueno, como ahora estamos en, ya sabéis que lo bueno de este taller es que es muy variado, tanto en tema de decoración como en tema de tapizado. Hoy nuestro taller, pues lógicamente vamos con el tapizado. Lo que hemos dicho primero es comprobar el estado de nuestro asiento, si está mullido. Antes de quitarlo, os aconsejo, este lo he quitado a propósito, está bastante bien, pero lo he quitado a propósito para que lo veáis. Primero, acordaos que tenía una tela a rayas, que es la que luego pondré porque va combinando con un sofá individual extensible y quiero que vaya todo haciendo juego. Entonces, vamos a comprobar el estado de este asiento de una silla. Bien, al empezar, como esto está grapado y tensado, acordaos que tenemos nuestra tela, que os la voy a enseñar para que veáis cómo iba. Teníamos nuestra tela y teníamos también nuestro tela de debajo, ¿vale? Os la voy a colocar para que os hagáis un poquitín la idea. ¿Veis? Iba esta tela que yo he desmontado grapa a grapa y esta otra, que ya sabéis que existe una tela como muy porosita, negra, blanca y beige, que es la que se suele poner. Yo siempre os aconsejo poner de la misma tela porque total 40 centímetros por 40 nos sobra de cualquier retalín, entonces lógicamente pues aprovechamos y no tenemos que comprar. Estéticamente queda muy bien. Bien, hemos quitado esto que es para tapar las grapas y tapar las cinchas, esta telita, y hemos quitado la tela definitiva, que es la que yo llamo la de acabado final para nuestro trabajo. De esto hablaremos, cortaremos, no os preocupéis. En mi caso, como esto es un acabado mío, yo suelo poner una tela de sábana, que llamamos una tela de cubrición, para uniformizar, para crear una tensión mayor y más durabilidad en nuestro trabajo. Ojo, yo lo hago en las sillas, en escabeles, porque también, daos cuenta, queda muy tensionado y a la hora de cambiar la tela es mucho más cómodo quitar, que no aparezcan todas estas cosas que se comen. Además esto se empieza a crear pelusilla con el paso del tiempo y se adhiere a la tela. De esta manera se conserva mucho mejor. Bueno, pues esto sería el mismo patrón que nuestra tela. Yo suelo usar una tela
o de saco también, como esta, de arpillera o saco, también la podéis utilizar. Es un poco más porosa, pero también os vale. Entonces yo utilizo o un lienzo moreno, que es un poquitín más caro, que es este caso, pero un poco más duro, o bien tela de algodón o tela de sábana. El patrón es el mismo, como veis, los mismos cortes, y como he quitado la mitad para que lo veáis, pues vamos a ver cómo está el estado de nuestro interior. Acordaos que hacemos como si fuera una casa. Primero hemos hecho nuestra armadura, ¿vale?, que son los cimientos, y ahora vamos a trabajar el interior, que son nuestras paredes. Pues esto es como si fueran las paredes de una casa. Yo ahora lo que hago, espero que no vibre mucho, es quitar nuestras últimas grapas para hacerlo a la mitad. ¿Veis lo bueno que es tener esta herramienta? Que la podéis sustituir, como siempre, por un destornillador, un martillo y unos alicates, pero esta yo ni siquiera muchas veces utilizo el martillo, porque como tiene este angulito perfectamente fino, entra haciendo la presión justa, ¿veis? Y luego ya, a la hora de sacar, voy a hacerlo otra vez para que lo veáis, como tengo que desmontarla entera. A la hora de sacar, simplemente apretando un poco y girando, encuentro la grapa perfectamente. Acordaos también de otro detalle, yo nunca voy en medio, sino a un lado o a otro lado de la grapa. Voy a hacer estas dos últimas, ¿ves? Levanto un lado y tiro. O bien, en este caso estamos utilizando, como siempre os comento, ¿veis? Ya está. En este caso, las grapas que hemos metido han sido grapas de 6 milímetros o 4, que es lo que se utiliza normalmente para el grapado de las telas si no son muy gordas. Por eso os digo 6 o 4. Bien, ya tengo casi todo y de esta manera podéis ver cómo es la silla, el relleno. Primero tenemos una plancha que yo la he pegado previamente con pistola para que se me quede bien adherida, una planchita de 2,5 centímetros. Bien, puede haber diferentes maneras de hacer el redondo de la silla, la forma esta redondeada, o bien con una planchita y disminuir o encoger y darle esta forma, pero previamente yo he metido esto, os fijáis que es lo que hace un poco el bulto. Se puede meter guata, que yo la tenía muy prensada y la puedo meter, o simplemente, como veis aquí, un trozo de goma espuma. Esto está ya bastante deteriorada, entonces la vamos a poner toda nueva. Simplemente lo que hacemos es levantar todo. Hoy vamos a comprobar en este taller cómo están los elementos interiores. Como veis, esta está planita, que evidentemente el grosor era de 2 o 3 centímetros. Normalmente os vais a encontrar este dibujo porque es la tensión que hace la silla, ¿vale? Yo también últimamente, os lo digo, lo que hago es sobre esta estructura y sobre esta trama de cincha, para que no me marque y no me deteriore tanto la goma espuma, lo que hago es poner una tela. La tela sigue siendo flexible y sigue haciendo este gesto de empujar al sentarte, pero no me va a marcar tanto las cinchas. Por lo tanto, no me va a estropear tanto la goma espuma. Bien, pues esta, que está bastante bien, porque estas zonas de hendidura no me van a alterar nada, con lo cual está en buen estado. Lo que está es aplastada, fijaos. Bien, entonces, para este caso utilizaremos una esponja de 3 centímetros de grosor. Densidad, pues densidad media, es decir, que yo pueda apretar lo suficiente con los dedos, pero nunca llega a tocar los dedos. Densidad baja sería una colchoneta, ¿vale?
es decir, que apretemos y nos tocamos enseguida los dedos de los que estamos ejerciendo la presión, o bien densidad media, que sería apretar un poquitín y nunca llega a tocar. ¿Por qué? Porque está un poco más compacta la goma espuma. Densidad máxima, para que lo entendáis, sería que yo apriete, haga la intención de presionar con fuerza y siempre quede un espacio muy grande de goma espuma y nunca pueda llegar a tocar con mis dedos. Eso es lo más interesante y de caso práctico. Para cuando pintáis las cinchas. Bueno, yo lo voy a cambiar, ya os he dicho, aunque esta está bien, la podría utilizar de relleno, más bien como de muletón, un poco para que hiciera más almohadillado, pero en principio, ya que la quitamos, creo que se pone toda nueva. Vamos a ver el estado, y creo que para eso vamos a quitar totalmente nuestra tela de cubrición, que vamos en un santiamén, y os voy comentando, quitar lo que decíamos, quitar todas las grapas. Como os decía, quitar todas las grapas es muy conveniente para que no os hagáis daño luego a la hora de grapar, porque pueden quedarse ahí alguna pata. Entonces es conveniente que comprobéis, cuando habéis quitado toda la estructura, comprobéis bien con la mano, suavemente, que no tenéis ningún pincho ni ningún deterioro, y si lo tuvierais y podéis sacarlo con unos alicates o tenazas, pues por ejemplo lo sacáis así, haciendo fuerza. Que no, pues cogéis un martillo y martilláis para que quede para adentro. No le va a alterar nada la estructura, ¿vale? Entonces seguimos sacando. Si veis el gesto que hago yo, muchas veces para no deteriorar la tela, que se me pueda romper, meto mi herramienta saca clavos o saca grapas por abajo hasta que encuentro el hueco. A la primera no sale, pero a la segunda sale. ¿Veis? Es simplemente el gestito de empujar, que ya lo habéis hecho todos, por eso, bueno, lo voy a comentar así por encima ya que lo voy quitando, pero fijaos lo rápido que es. Me queda esta hilera, vuelvo a hacer lo mismo, hago un poco de presión con la muñeca y giro de muñeca. Bien, mientras hago esto vamos a hablar por encima, porque ya tendremos un taller dedicado el siguiente a la goma espuma, pero vamos a hablar un poco por encima de cuál es el relleno más adecuado. Generalmente el relleno más adecuado es la goma espuma. ¿Por qué? Porque la goma espuma da esa flexibilidad, esa comodidad al sentarte. También tenéis la guata, pero la guata evidentemente no es... es más, digamos, apetecible de poner, porque se suele aplastar más en cojines, en colchas, o por ejemplo en escabeles, algo que no le vayamos a dar un uso de sentarnos y deteriorar un poquitín ese relleno. Entonces, para sillas, para asientos que se le dé bastante uso, una goma espuma, que suele ser de media densidad o de máxima densidad, de acuerdo a el uso que se le vaya a dar y también de acuerdo al gusto. Yo, por ejemplo, me gusta que queden tensas, que queden duritos los asientos y suelo usar máxima densidad, que a lo mejor hay veces que no lo encontráis, pues con una densidad media os va a dar una larga vida a vuestra estructura. Bueno, como veis ya lo he conseguido quitar rapidito. Voy a dejar la tela a un lado y vamos a quitar nuestra única pieza, que la cortaremos con un cúter, ¿vale? Creando este ángulo casi de 90 grados. Bien, quito este rellenito y acordaos que voy a poner dos planchas, una, en mi caso, lo que voy a hacer para que quede no muy elevada, porque este asiento no tiene una elevación muy grande, sería poner un trozo nuevo aquí
pero no tan pequeño. Lo que voy a hacer es que me ocupe casi el huequín este, y luego la otra, la definitiva. ¿Por qué? Fijaos, porque si yo hago un hueco pequeño, hay un desnivel muy grande, entonces es mejor hacer esta forma de la silla, pegarlo, porque lo pegaremos, y luego colocamos esta u otra, ¿vale? Cuando vayáis a utilizar, pues por ejemplo, goma espuma que tengáis, cuando la quitáis, recordad siempre que puede variar un poco la estructura al meter una nueva, una goma espuma nueva. Entonces a lo mejor luego al colocarla o tenéis que ejercer mucha presión o bien tenéis que poner una goma espuma nueva. Para el interior os he dicho como 3, pueden ser 3 y 3, es decir, para que os llegue a 6, que a lo mejor es muy elevado, ¿vale? Que tenéis que tener en cuenta eso. Entonces podemos poner una de 3 aquí y una de 2 centímetros, siempre hablo de grosor, entera. De esa manera repartimos 5 centímetros y aquí quedaría más bajito, que será casi seguro lo que hagamos. Otra cosa que podéis hacer es coger una de 5 de grosor y lo que hacéis sería con un cúter o una cortadora de goma espuma angulado, cortaríais esto que estoy haciendo con las tijeras, que es mejor hacerlo con cúter o con un cuchillo jamonero también. Cortaríais esta forma, es decir, quitaríamos el corte recto y haríamos un corte ondulado. Y decís, ¿para qué? Porque yo la metería entera gordita y aquí lo que haría sería, ¿veis? Con este corte que he hecho, pegar con la pistola aquí. Bien. Imaginaros que ya hemos elegido el grosor, que era lo que habíamos hablado, ¿vale? Y el relleno. Yo esta la voy a poner a ras, pero si os dais cuenta, estos cantos son los que más sufre el deterioro de la tela. ¿Por qué? Porque están vistos. Ya sea madera, ya sea aglomerado, suelen deteriorar más la tela. O bien ponéis un cantito, o bien prolongáis esto si os entra en el asiento. Ojo, que hay que ver la forma, por eso siempre en clase online os pido que me lo enseñéis, o en el foro me mandéis fotos, porque no todos los asientos son iguales. Entonces a mí me gusta más hacer esto para que esta zona redondeada quede más bonita, no se deforma, pero a la vez protege a nuestras telas. Y eso lo hacemos con una planchita de guata, que puede ser doble o sencilla, ¿vale? Si no necesitamos que almohadille mucho, pues con una sencilla nos vale. Y si queremos que haga un poco más de relleno, pues la ponemos doble. ¿Veis? Vamos de atrás adelante. Hemos quitado la tela, hemos hablado de nuestro relleno y ahora vamos a hablar del estado de nuestras cinchas. Y el tema de hoy era tipo de cinchas. Como no vamos a hablar de sillería tradicional porque serían muelles, vamos a comentar algo muy importante, que es la sujeción y cómo nosotros al sentarnos nos hundimos más o menos. Para ello os voy a comentar que hay 3 tipos de cinchas. Hay por ahí algunas que cuando quitéis, que ya me habéis enseñado que son de nylon, eso no son cinchas, son unas cintas que suelen poner, que yo he encontrado de todo, hasta cintas de tapizado, cintas de estas de fruncir la cortina, así que por Dios no. Os voy a enseñar lo más básico e importante, que es el encinchado y el tipo de cincha. Hay 3 tipos de cinchas, y digo 3 porque es que no hay más. Sería la cincha Pirelli, ¿vale? Que es esta que tengo aquí, que suele ser la más resistente, tiene cierta tensión, ¿lo veis? Tiene cierta tensión, lo justo para bajar y flexionar un poquitín al sentarnos, la comodidad esa, y es muy rígida, es muy dura, tiene el grosor suficiente y la peculiaridad que tiene que está hecha de los neumáticos de los coches. Se cortan tiras grandes, por eso veis la irregularidad, que no son perfectas, y tienen una alta resistencia. De hecho, si veis
esta estructura que os la voy a acercar a cámara no está nada desmoldada. Probablemente tense esta y veis, no toque nada más. Si es el caso que las tenemos bien, ¿por qué? Vamos a saber si las tenemos bien. Perdón. ¿Por qué? Porque normalmente esto se destensa, empieza a abrirse por aquí y puede romper. ¿Por qué también? Porque a lo mejor están con un color cambiado, porque están muy flojas. Entonces, eso sería uno de las razones o motivos por las que tenemos que cambiar nuestra cincha. Además, nos vamos a fijar que estén bien cruzadas. Eso es muy importante, porque hay veces que cogemos una silla y no han hecho el cruce. Al no tener este cruce, también sufren más deterioro las cinchas, porque esta pequeña trama que hacemos nosotros es justo la perfecta para que ni bajen ni suban, sino que estén enganchadas unas a otras, ¿veis? Entonces, como os digo, esta silla está perfectamente montada. Serían 2 verticales y 2 horizontales. Depende el ancho y la estructura que tengamos, pues puede llevar 3 y 2 o puede llevar 3 y 3 horizontales y verticales. Y siempre hay que hacer esa trama, subir una va por abajo, la siguiente del cruce va por encima y la siguiente iría por abajo, ¿de acuerdo? Este cruce, y si aquí la hemos puesto por abajo, la siguiente horizontal irá contrario, irá por arriba. Otro consejo, cuando queráis modificar estas, lógicamente no se os ocurra desmontarlas, sino que dejáis una zona en medio. Si os dais cuenta, yo cojo y divido esta parte a la mitad y centro más o menos las cinchas. Y luego aquí lo mismo. Estas las modificaré un poco. Entonces, como os decía, ¿qué hacéis? Quitáis de un lado para luego tirar y tensar. Quitáis de otro lado para luego tensar y grapar. Bien, la estructura está bien. Si yo quisiera cambiar esto, alternativas que tengo. Como os decía, 3 tipos de cinchas. La primera, que es la Pirelli, que suele tener mucha resistencia, bastante buen envejecimiento y la flexibilidad idónea. También tenemos nuestras cinchas elásticas, que suelen ser de nylon. ¿Diferencia para esto? Porque, aunque yo me cuesta tirar, son flexibles, son más anchas. Podría poner menos cinchas, evidentemente, en este caso no. Pondría a lo mejor 1 y 2, serían 3. Y tiene un poquitín más de flexibilidad. Por eso os digo que también depende de la silla, depende si nosotros vamos a estar más cómodos, si queremos una estructura un poco más flexible o más rígida. Estas peculiaridades, lo mismo, tenéis que tener cuidado porque son de nylon y deshilachan, entonces yo siempre las corto o con una tijera de picos o lo quemo un poquitín para que no se deshilache, y cuando la voy a colocar suelo ponerla dobladita un poco, ¿vale? Al inicio no y al final sí, ¿vale? A la hora de tensar, pues bueno, casi es más cómoda esta si estamos tensando solos, pero bueno, para que veáis que es según el gusto. La hay de 2 tamaños de anchura y lo mismo, dependiendo mucho del tipo de silla. Pues para sillas grandes usamos cinchas más grandes y para sillas estrechas cinchas más pequeñas. De las Pirelli solo hay un tamaño de ancho, lo que pasa que a veces, como son de coche y son tiras que van haciendo, pues a veces quedan un poco más anchas, pero suelen ser del mismo tamaño. Cinchas elásticas, recordad que hay 2, no todas las tiendas que os mando a través del foro tienen los 2 anchos, pero bueno, podéis encontrarlas. Y por último, las cinchas de arpillera o rígidas. Se pueden poner ellas solas, pero lo clásico de esto es que son digamos, el sostén de los muelles, de la sillería clásica. Entonces algunos os vais a encontrar esto y lo que haremos será
a lo mejor limpiar bien los muelles, que eso suele ser ya un tema más de avanzado, que lo hago en mis clases prácticas, no online. Y lo que tenéis que hacer sería limpiar por un lado los muelles, quitar toda una serie de trama que lleva con cuerda de cáñamo y colocar la misma estructura que tenemos aquí, pero en rígido. Yo estas las tengo también de uso sin muelles. ¿Por qué? Porque quiero estar más tensa. Le voy a dar un uso, quiero que mi espalda esté bastante rígida y entonces la suelo poner en el respaldo y en el asiento. Lo mismo, vais a encontrar 2 anchos, incluso 3 en algún sitio. Y peculiaridad, pues la peculiaridad es que suelen ser también muy duras, las 3 son muy duras, pero estas también son muy duras y son naturales. La base es arpillera, entonces también nos dan un uso perfecto. Recordad, como os he dicho, que estas suelen ser para material, o sea, para utilizar con muelles. Vamos a ver, a la hora de medir, estas apenas vais a tener que pedir de más. ¿Por qué? Porque prácticamente la tensión que hagamos va a ser 2 centímetros menos de la medida de lo que corresponde. Entonces vamos a ver, cuando tenéis que poner unas cinchas, en este caso hemos dicho que son 2 y 2, incluso podríamos poner 3, ¿vale? Que sería excesivo, porque tendríamos que poner una primera aquí, que prácticamente ahí no apoyamos nuestro trasero, entonces podríais poner una en medio y 2 a los lados. Pero si os dais cuenta, como mi cajetín es muy ancho, realmente solo tengo que ocupar de cincha esta zona, con lo cual con 2 y 2 sería más que suficiente. Si imaginaros que este espacio es hueco y lo que tiene es una superficie de madera, ¿veis? Hasta aquí, nosotros miraríamos las cinchas hasta el final. Fijaos la diferencia, esta cincha sería de 31 y la cincha que tuviéramos que poner aquí sería de 37. Y aquí aumentaría, porque es más ancho el cajetín, pues haríamos lo mismo. Si esta cincha es de 34, esta probablemente no sea de 42. ¿Veis? Con estas, pues os digo que hay un margen. Yo suelo medir lo mismo de la cincha y luego pues te sobra nada, 1 centímetro. Con estas, si es de 36, cogemos 36. Yo cojo 38 porque para que no deshilache, doblo y doblo, ¿vale? Si vamos a coger cincha elástica, esta suele tensar mucho, con lo cual si os dais cuenta, cuando voy a pedir esta, suelo pedir de menos, no cojo la medida. Imaginaros que esta es el mismo ancho, que lo es, el mismo largo, y no lo cogería. ¿Por qué? Porque no lo tengo tensado. Entonces graparía de aquí y tensaría, con lo cual pediría como 3 centímetros menos, que es al tensar lo que estira. Bien, yo creo que más o menos esto lo tenéis aclarado. Cualquier duda, acordaos que lo hablamos o bien me lo escribís a través del foro de trabajo en el campus La Cuadrilla, o bien a través de la clase online, que siempre algún truquito dejo para la clase online. En cuanto al grapado, que es importante, ya sabéis que podéis tener grapadora eléctrica o grapadora manual, eso da igual, como os apañéis y según la fuerza y maña que tengáis con ellas, que tendréis que tener para seguir trabajando en este trabajito, tendréis que tener diferentes grapas, más que grapas, acordaos que esto, el ancho, es el mismo, lo que varía es el ancho de la pata. Para este trabajo os recomiendo que tengáis pata ancha, que puede ser de 10 o 12 milímetros de pata, es decir, más larga, y pata corta, es decir, de 4 o 6, para nuestra goma espuma si lo necesita, nuestra guata, grapar, o nuestro acabado final de la tela. Siempre decís, bueno, he comprado una grapadora y como no en clase online
no nos podemos ver, aunque la suelo subir. Esto es el seguro de la grapa, vosotros bajáis un poquitín y lo quitáis, y para meter las grapas, algo tan sencillo como un ganchito, tirar de ahí y el carril entraría por aquí, que os suele entrar un carril entero. Esto, veis, para acordaros, tiene la misma forma de las grapas, pues iría exactamente igual, y presionamos. En mi caso, como tengo ya un carril, nos suelen entrar dos, ¿vale? Entonces metemos el carril, haríamos presión, este muelle bajaría y haría clic, ya está, colocado. A la hora de grapar, esto que quede bajito, y lo mismo, sujetaríamos, haríamos presión con la mano que no usamos y graparíamos, ¿de acuerdo? Bien, eso lo haremos en el siguiente y haremos un poco de ruido, ¿por qué no? Así comprobamos que realmente grapamos bien. Ojo con las estructuras, con los aglomerados, con los que son de prensa de cartón. ¿Por qué? Porque a veces no entran bien las grapas, ¿vale? Pero recordad una cosa muy importante, nuestras cinchas tienen que estar muy bien grapadas, muy sujetas. No podemos meter 4 grapas y salir corriendo, no. Las alineamos, ¿vale? O bien hacemos una cruz, ¿vale? Generalmente yo suelo poner entre 5 y 6 grapas en las Pirelli, porque si ponéis menos, lo que hace es que la tensión os puede disparar para afuera, ¿de acuerdo? Y bueno, yo creo que ya comentaros una cosita más. A la hora de pegamentos, siempre me gusta decir que tenéis que tener vuestra pistolita cargada. Es una broma, pero es verdad. Siempre tenéis que tener muchas barritas de silicona caliente, porque suele, como se calienta mucho, enseguida empieza a repartir la cola. Tenéis que estar pegando y a la vez teniendo barritas al lado para pegar o la guata o pegar la goma espuma. Y también recordad que usamos un pegamento adhesivo, me da igual la marca, yo suelo usar este o Zeiss, y la diferencia de esto es que lo repartimos y lo pegamos, pero no podemos pegar ni nuestras cinchas, ojo, tampoco podemos pegar las cinchas con la pistola de silicona, porque queda sujeto, pero no queda metido, la grapa queda bien metida y de esa manera no se os va a mover y por supuesto no os vais a caer, y queremos seguridad ante todo. Bueno, pues os dejo, yo creo que ha sido un taller bastante denso, espero que os guste, muy explicativo, y acordaos siempre de los cruces, acordaos siempre de elegir, y si no me lo comentáis y yo os lo elijo, el tipo de cincha adecuado, y trabajad con gusto, haciendo por supuesto vuestra casa y disfrutando como siempre de las clases de tapizado. Por lo menos yo disfruto con vosotros muchísimo. Os veo en la clase online, como siempre, los martes de 7 a 8. Un saludo.